Señores, vamos a hablar de este patrón de diseño que es bastante popular, es un patrón del tipo comportamiento y bueno, patrón estrategia. A mí este patrón me gusta bastante y la verdad que no lo llego a entender del todo, pero bueno, de lo que he entendido es que para poder entender este patrón es importante conocer algunos conceptos. Estos son algunos conceptos importantes que son las clases abstractas, las interfaces. Entre estos dos hay que saberlos muy bien porque muchas veces como son dos conceptos similares, eh, existe esa confusión. Entonces hay que identificar bien qué es cada uno de los dos. Y bueno, y también dos pilares fundamentales de la programación orientada a objetos, que es el encapsulamiento y el polimorfismo. Estos conceptos súper importantes conocerlos para poder entender este tipo de patrón de diseño. ¿Y para qué sirve este patrón estratégico? Bueno, sirve para encapsular lógica. El objetivo del patrón es tener diferentes lógicas encapsuladas para así tener la facilidad de poder cambiar de una a otra. Esto permite que los algoritmos sean independientes. Acá, bueno, ya les voy a presentar el código en Python, pero antes quiero presentarles un diagrama UML. Esta sería la clase Strategic de las estrategias y aquí tendríamos las estrategias, estrategia uno, estrategia 2, estrategia 3. Entonces, la clase padre sería estrategia con la interfaz que implementa y tendría, bueno, tendría al- algunas clases hijas que heredan de ella, dependiendo de cuántas estrategias tengamos. Y la clase padre strategic trabaja de la mano con la clase context. ¿Qué es esta clase context? Bueno, context se refiere al contexto. Es la clase que utiliza nuestras estrategias. Ahora sí, pasemos al código. Aquí nosotros, bueno, como les decía, tenemos la clase contexto, que sería la clase context del diagrama UML, define la interfaz de interés para los clientes. Ahora, nosotros acá tenemos el constructor de la clase y por lo general el contexto acepta una estrategia a través del constructor, pero también proporciona un método setter para cambiarla en tiempo de ejecución. Esta es otra cosa que también les quería comentar. Nosotros podemos cambiar de estrategia sin modificar el main, sin modificar la parte principal del código del programa. Podemos nosotros podemos cambiar de estrategia en tiempo de ejecución. Acá tenemos nuestra función estrategia. Esta flechita de aquí quiere decir el tipo de retorno de la función. Retorna una estrategia. Esta función retorna una estrategia. El contexto mantiene una referencia a uno de los objetos de estrategia. Aquí tenemos la referencia a uno. Y indica que debería funcionar con todas las estrategias a través de la interfaz estrategia. Como les decía, hay una conexión a uno directa de la clase estrategia y contexto. Contexto le indica qué estrategia debe implementar. Ahora, nosotros, a ver dónde estamos. Allá. Aquí está el método setter. El contexto permite reemplazar un objeto de estrategia en tiempo de ejecución, lo que ya les dije. Y acá tenemos otro método que es realizar algunas operaciones de negocio. El contexto delega cierto trabajo al objeto de estrategia en lugar de implementar múltiples versiones del algoritmo por sí mismo. Acá tenemos eh, tenemos la impresión del contexto de acuerdo de acuerdo a la estrategia que esté llamando, que esté utilizando. Y acá tenemos la clase estrategia.
Hasta aquí es la clase objeto. Contexto. La clase contexto y de aquí tenemos la clase estrategia que, bueno, la interfaz de estrategia declara operaciones comunes para todas las versiones compatibles de algún algoritmo. El contexto utiliza esta interfaz para llamar al algoritmo definido por las estrategias concretas. Tenemos el método abstracto, realizar algoritmo, y bueno, las estrategias concretas implementan el algoritmo siguiendo la interfaz de estrategia base. La interfaz las hace intercambiables en el contexto. Tenemos la clase, bueno, aquí son las subclases que heredan de la clase estrategia. En este caso tenemos solo dos clases que serían, digamos, estas clases de aquí que heredan de la clase principal estrategia y que trabaja junto a la clase contexto, la cual indica qué estrategia se va a utilizar. La clase de contexto, recordemos, permite, bueno, es la clase que utiliza nuestras estrategias en sí. Ahora corramos el programa para ver cómo se ejecuta. Ok. Aquí tenemos la impresión de cliente, la estrategia se establece en ordenamiento normal. El contexto, ordenando datos usando la estrategia. Se ordena A, B, C, D y en tiempo de ejecución también ahora cliente escoge la estrategia de ordenamiento inverso y el contexto es que se ordenan los datos usando esa estrategia, entonces se debería imprimir de acuerdo, bueno, al revés, inversamente, E, D, C, B y A. Bueno, esa sería la implementación del patrón de diseño Strategy. Gracias.